Hoy terminamos con nuestra serie No te quedes en el desierto. Y el Señor pues nos habla por medio de su palabra. Y este libro de Deuteronomio es el libro del pacto. También el libro de Deuteronomio es llamado la segunda ley. Hubo un pueblo que salió de Egipto, pero sabemos que a ese pueblo Dios le dio la ley para que ellos tuvieran esa ley como normativa. Pero ese pueblo no atendió a la ley y pereció en el desierto. Una generación nueva se levanta y ahora está próxima a entrar a la tierra prometida y se le da la ley nuevamente, que es el libro de Deuteronomio. Por eso se le llama también la segunda ley. Y este pueblo está escuchando la voz de Dios por medio de Moisés, que le está diciendo: yo voy a cumplir mi promesa. Y en el capítulo 1, versículos 5 al 8, Moisés le está diciendo al pueblo: Dios hizo pacto con nosotros y Él va a cumplir sus promesas. Y las promesas del Señor tienen dos aspectos. Está el aspecto de las recompensas que Él da. Hicimos algo que Él nos mandó a hacer y Dios nos da las recompensas de eso. Nos bendice y nos puede dar cosas que materialmente nosotros estimamos. Puede ser riquezas, puede ser salud, puede ser éxito. ¿Por qué? Porque parte de la bendición de Dios puede incluir eso. No es que Dios está obligado, ni nosotros vamos a trabajar por eso. Pero las promesas del Señor se manifiestan cuando Dios también nos da esas recompensas que humanamente nosotros estimamos. Dios le dice al pueblo hebreo: ustedes van a entrar y yo te voy a dar, ya en la tierra que les he prometido, yo le voy a dar a ustedes la capacidad de hacer riquezas. Y en el capítulo 8 de Deuteronomio dice: y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, las promesas incluyen recompensas, pero también las promesas incluyen las disciplinas y los juicios por no hacer lo que Dios nos envía. Y este pueblo está próximo a entrar a la tierra y Dios le dice: les prometo que los voy a recompensar y les prometo que los voy a disciplinar. Ya depende de ustedes. ¿Qué quieren? ¿Los juicios y la disciplina o las recompensas? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 18 al 20, y vamos a estar viendo la segunda parte de las promesas, que son las advertencias y juicios en esta última entrega de No te quedes en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículos 18 al 20. Y dice la Escritura de la siguiente manera: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. El Señor añada bendición
a su palabra. Las promesas del Señor se van a cumplir. El Señor no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Dios, lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Es la palabra hebrea que se traduce en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento como hablar. Es el término dabar, que se traduce como promesa y significa literalmente en hebreo hablar o decir. Dios no necesita otra palabra como nosotros necesitamos el término promesa para tener la seguridad de que alguien nos va a cumplir con algo. Dios nos dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, Dios, estas promesas que están aquí, Dios las va a cumplir. Y son un recordatorio. En primer lugar, y eso lo vimos la semana pasada, según nosotros leemos, es un recordatorio de lo que el Señor hizo con los padres de esos que están próximos a entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice el versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Así como Dios estuvo con ellos y cumplió su promesa. La promesa de que los iba a sacar de Egipto, la promesa de que los iba a sostener en el desierto, Dios cumplió esa parte de la promesa que tiene que ver con la recompensa. Ahora, también Dios cumplió con ellos la parte de la promesa que tenía que ver con el juicio o la disciplina. Por eso, esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. En otras palabras, no entraron porque Dios cumplió su promesa. La promesa de la disciplina y del juicio porque ellos no acataron lo que Dios le dijo. La palabra del Señor, por medio de este texto, también nos dice que esto es un recordatorio de las consecuencias de ignorar al Señor. Deuteronomio 8, pero ahora en el versículo 19. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Esto es una promesa que tiene que ver con los juicios y las disciplinas. En otras palabras, si somos hijos de Dios, Dios promete recompensas y promete juicio. Y créame, Dios lo va a cumplir. Así como Dios prospera, bendice, sana, da éxito, da reconocimiento, da gratificación a todo lo que estimula nuestros sentidos humanos. Y Dios es pródigo en eso, y Dios cumple eso que prometió, también Dios va a cumplir sus juicios. La vida de los antiguos, de nuestros antepasados en la fe, es una confirmación de eso. No nos quepa la menor duda de que si Dios cumple con las promesas, también Dios cumplirá con sus juicios. Y eso debe llamar nuestra atención. Así como tenemos fe para esperar las promesas que tienen que ver con las recompensas, aunque no tengamos fe, las promesas que tienen que ver con el juicio van a venir. Porque son una consecuencia. Y déjeme decirles, hermano, esto yo lo leo y me pone a temblar, porque yo sé que Dios no puede ser burlado. Y este libro de Deuteronomio, como se le llama la segunda ley, este libro, su contenido
mayormente son recordatorios de las normativas que ese pueblo que tiene la oportunidad de disfrutar de la tierra prometida observe y cumple al pie de la letra esto que Dios le está diciendo. En el capítulo 1, Dios ordena a Israel que marche hacia la tierra prometida, que entre. En el capítulo 2 vemos a Dios guiándole y sosteniéndole. Pero en el capítulo 3, para mí, es un capítulo que tiene una carga dramática extraordinaria. Porque cuando nosotros leemos en ese capítulo 3, en el versículo 28, esa es la respuesta de Dios a Moisés, recordándole una vez más que Él va a cumplir su promesa. Dios escogió a Moisés y dice la Biblia que no había hombre tan manso como Moisés en toda la tierra. Es una hipérbole que se emplea en el Antiguo Testamento para darnos a entender el carácter de Moisés. Pero nosotros sabemos que Moisés en ocasiones reaccionó impacientemente con ese pueblo que Dios mismo dice que es de dura cerviz. Pero no era el pueblo de Moisés, era el pueblo de Dios. Y aunque Moisés humanamente pudiéramos entenderlo, porque muchas veces nosotros reaccionamos como Moisés, tenemos que tener cuidado cómo nosotros reaccionamos con los demás, con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque no son hijos nuestros, son hijos de Dios. Nosotros no fuimos que creamos al otro. Es Dios el quien lo ha creado. Y como Moisés se enojó en gran manera con este pueblo, Dios le dijo: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y a Moisés le dolía eso, porque como decimos nosotros, cogió mucha lucha con este pueblo y él soñaba con entrar a la tierra prometida. Y hasta desde el punto de vista humano decimos: wow, Dios debió darle un chance, debió darle una oportunidad, 40 años ahí aguantándole a ese pueblo, pero no era el pueblo de Moisés, es el pueblo de Dios. Y las mismas promesas de sanciones que Dios le hizo al pueblo, también Moisés estaba incluido. Y en este capítulo 3, aquí vemos a Moisés en el versículo 26 pidiéndole, rogándole, implorando, clamando con su corazón abierto de par en par a ese Dios todopoderoso que le diera una oportunidad para entrar a la tierra prometida. Eso fue un diálogo que se había repetido varias veces, pero en esta ocasión Dios dice: basta, no me hables más de este asunto. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si Dios le cumplió a Moisés la promesa de no entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, si Dios cumplió su promesa de disciplina hacia Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, no la va a cumplir con nosotros? Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Y en este capítulo 3 sobresale aún Moisés teniendo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Capítulo 4, exhortación a la obediencia. Capítulo 5, nuevamente se le entregan los 10 mandamientos. Capítulo 6, advertencia. Capítulo 7, advertencia. Capítulo 8, que es en el que estamos, advertencia. Capítulo 14 al 26, vemos las diversas leyes que se le entregan a ellos y cómo ellos deben someterse a ellas. Capítulo 27 hasta el 30, es la transición hacia un nuevo liderazgo, pero más advertencia, más advertencia. Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su promesa. Ustedes deben manejarse de tal forma. Esta es la ley de Dios. ¿Podrá el hombre contender contra Dios? Porque Dios sabía el peligro al que ellos se iban a enfrentar. 2 peligros. Y es
el peligro de la prosperidad. Por eso es que yo cuestiono a esos ministerios e iglesias que todo gira en torno a la prosperidad material, que todo gira en cuanto a esto que le da gratificación a tu sentido. Yo cuestiono eso porque precisamente uno de los problemas que tuvo el pueblo hebreo fue desviarse del Señor debido a la prosperidad. Y Dios le dice, te voy a introducir a una tierra donde nunca comerás el pan con escasez, pero es para que bendigas el nombre del Señor por la buena tierra que te ha dado. El Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra natal y ve al lugar donde yo te he de mostrar. Y haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda la prosperidad que Dios le dio al pueblo hebreo es para que fueran humildes y para que bendijeran el nombre del Señor y bendijeran a las demás naciones. Pero ninguna de las dos cosas hicieron. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es quedarse perplejo y hacer de las bendiciones su altar de adoración en vez de adorar al Dios que da las bendiciones. Como siempre les recuerdo, pedimos a Dios por los hijos y después los hijos son los que adoramos. Y así el trabajo, la salud, todo aquello que compite con Dios se constituye en los ídolos de nuestros corazones. Y aquí vemos que ellos prosperarían materialmente y tendrían entonces que enfrentarse a la tentación del orgullo y de la idolatría. Versículos 17 y 18 de este capítulo 8. Vemos cómo ellos se exaltan a sí mismos. No seas que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han producido esta riqueza. ¿Los bendijo Dios? Sí. ¿Prosperaron? Sí. ¿Pero fue por sus capacidades? No, por la misericordia y por la gracia de Dios. ¿Te está yendo bien? ¿Tienes buena salud? ¿No te ha dado COVID? Hablaba yo con una persona y me dice, no, pastor, yo me cuido. Mire esto y esto y esto y esto y esto. Es una persona cristiana. Y yo, mire, todas las medidas de seguridad que yo tengo en mi casa. Yo no salgo de esto. Y diciéndome todos sus protocolos. Y dándome un reporte de todo lo que ha hecho. Y después que él me dijo todo esto, yo le dije, entonces a ti no te ha dado COVID por todo eso que tú has hecho. O no te ha dado COVID porque a Dios no le plujo que te diera. O que no te haya dado. Porque no puedes cantar victoria todavía. Si no te dio, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si te dio, también es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo es por el Señor. Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver por su voluntad, por tu gobierno, por tu soberanía. Porque Él es el Rey y Él es el que tiene el control de todo lo que pasa de este lado del sol y de al otro lado del sol. Eso no quiere decir que no nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos. Pero si tenemos éxito por nuestras prevenciones y precauciones, es por la gracia y la misericordia de Dios. A Él le sea toda la gloria y toda la honra. No tiene que ver con nosotros, única y exclusivamente. Iban a prosperar, pero no iba a ser por ellos, es por la gracia y misericordia del Señor. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Esos son ellos diciendo esto. No seas que diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Note algo aquí. Y hay una expresión que llama la atención en el texto. No es que ellos lo estaban vociferando. No, nosotros hemos llegado hasta esta tierra y hemos prosperado por nuestras fuerzas. ¿Cómo es que dice el texto? No seas que diga en tu corazón.
En otras palabras, no sea que lo pienses. Porque muchas veces decimos, no, la gloria de Dios, y por dentro, sí, pero yo me fajé. No, es que ni siquiera en tus pensamientos más íntimos pueda pensar en que te vas a apoyar en tu propia prudencia para tener éxito. Y si esos pensamientos vienen, los reprendemos en el nombre del Señor y debemos decirle, Señor, perdónanos, es por tu gracia. Porque siempre va a estar al acecho las tentaciones para hacer alianza con la tendencia de nuestro corazón hacia lo malo. Porque vamos a ser tentados a pensar y a creer que es por nosotros, pero nosotros vamos a resistir esa tentación y, como dicen algunos hermanos, mentira del diablo. Entonces, ellos se exaltaron a sí mismos, pero también insultaron a Dios. Transgredieron el nombre de Dios, blasfemaron el nombre de Dios. Versículos 19 y 20. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor y vas en pos de otros dioses y les sirves, ¿cómo puede ser posible esto? Pero los dioses a los que ellos sirvieron, que eran los dioses de Egipto, muy obvios, imágenes con distintas formas y representaciones, eran muy fáciles de detectar. ¿Y qué de los ídolos que hay en el corazón? ¿Y qué de los altares que nosotros tenemos por los rincones del alma? ¿Y qué de ellos? Nuestros progresos, nuestro orgullo, nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestros cuerpos. ¿Qué hay de eso? Dios nos ha salvado, nos ha bendecido, pero estamos cautivos y perplejos ante nuestras conquistas o nuestros talentos. O si la cuenta de banco ha crecido, nos estamos volviendo más dependientes de esa cuenta que del Señor. Y de repente se nos olvida cómo el Señor nos ha sostenido. Y vamos haciendo una transferencia de fe y de gloria. Este pueblo fue advertido por eso. Robaron a Dios la gloria. Él es el que te da el poder, dice el versículo 18. Robaron a Dios su gloria y el derecho exclusivo de poseer vida. ¿Por qué? Porque siguieron a otros dioses, versículo 19. Y Dios se lo está advirtiendo. Imaginaron en su necedad que toda aquella prosperidad se debía a sus propios esfuerzos humanos. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo lo he escuchado en testimonios de personas que dicen, sí, Dios me ha ayudado, pero también yo me preparé. En otras palabras, empedernidamente se resisten a darle toda la gloria a Dios. ¿Usted cree que usted está vivo porque usted se ha cuidado? ¿Usted cree que tiene lo que necesita para vivir en dignidad porque usted se fajó simplemente por eso? No, Dios nos usa, pero toda la gloria es de Él, no es de nosotros. Y si nosotros no honramos a Dios con nuestras responsabilidades, entonces Dios no va a obrar. Entonces eso es una paradoja, es una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque bien es cierto que nosotros tenemos que ser responsables y diligentes. El alma de los diligentes será prosperada, dice la Escritura. Y eso es una verdad absoluta. Otra verdad absoluta, que Dios gobierna todo y Dios tiene control de todo y toda la gloria es del Señor. Y esa verdad también nosotros la entendemos, pero cuando la juntamos las dos parecen contradecirse.
Porque si Dios es el que todo lo controla, entonces no importa lo que yo haga. No, tú y yo tenemos nuestras responsabilidades delante de Dios, de trabajar, de ser diligentes, y entonces Dios va a obrar. Y este pueblo entendía que por su poder y su fuerza, ellos estaban teniendo toda la bendición que ahora estaban ostentando. La glorificación de uno mismo es una transgresión siniestra, decadente, deplorable de parte nuestra. Nos hace creer que todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo particular, poniendo a Dios a un lado. Nos incita a olvidar que separados de Él nada podemos hacer, como después diría nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5. Dios quiere toda la gloria, y al vivir para la gloria de Dios estamos siempre con el pensamiento fresco, siempre tenemos a flor de piel que todo lo que nosotros tenemos entonces por su gracia. Y lo podemos decir al revés. Si todo lo que tenemos es por su gracia, entonces todo es para la gloria del Señor. Y se lo está diciendo a este pueblo: no olviden lo que yo he hecho. Si lo olvidan, entonces tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Así como yo he prometido darles recompensas, y esa recompensa tiene que ver con riqueza, con salud, con paz, con éxito, también voy a cumplir mis promesas de sancionarlos, de disciplinarlos y de enviar juicio. Las dos cosas están aseguradas. La obtención de una de ellas depende de ustedes. Dios nos dice lo mismo. Porque si a Moisés Dios le cumplió su promesa, también la va a cumplir con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Y eso debe llevarnos a meditar. Aquellos que reconozcan que ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios generoso y atento, cumple sus promesas de bendición, también cumplirá sus promesas de sanción. Lo va a hacer, porque yo, Jehová, no miento. Pero este pueblo, a pesar de todas las pruebas, se olvidaron de Dios. Olvidaron lo que Dios había hecho. Olvidaron lo que Él le había dado y olvidaron lo que Dios había dicho. Por eso, este capítulo 8 es una exhortación a no olvidar. Es más, toda la segunda ley, el libro de Deuteronomio, es un recordatorio a no olvidar lo que Dios ha hecho. Lo hizo con sus padres, lo va a hacer con ellos y lo va a hacer con nosotros. Nosotros conocemos el resto de la historia. Una de las ventajas de la fe es que nosotros sabemos cómo comienza la historia y cómo termina. Aunque en el medio hay episodios donde Dios parece ser derrotado, nunca es así, pero Dios triunfa. Como nos dice la Escritura, en 2 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el que hace la voluntad de Dios triunfa. Reina, gobierna con Él eternamente y para siempre. Pero nosotros conocemos la historia, la triste historia, porque no encuentro otro adjetivo que no sea ese, la triste historia del pueblo hebreo. Dios le dio
evidencias indubitables, palpables de su grandeza, de su gloria, de su poder. Yo me encuentro con personas que dicen, si nosotros viéramos todo lo que vieron los judíos, nosotros fuéramos más consagrados a Dios. Si este mundo viera todos los milagros que se hicieron en el tiempo de Cristo, fuéramos diferentes. ¿Sabe cuál es la respuesta? Fuéramos iguales. ¿Ustedes no creen que las personas que dijeron crucifícale no habían visto los milagros de Cristo? No importa lo que Dios haga, un corazón ingrato no agradece. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios, pero nuestro viejo hombre no ha muerto. Y muchas personas llegan a un punto que hacen una alianza, un maridaje tal con su pecado, que comienzan entonces a negociar. Y en ocasiones hasta se convencen de que eso no es malo para seguir haciéndolo. Este pueblo hebreo cayó en eso. Nosotros conocemos la historia. La historia es que este pueblo, viendo las maravillas de Dios, eligieron el juicio de Dios. Y cuando una persona decide darle la espalda a Dios, Dios le dice, pues está bien. ¿Recuerdan en el estanque de Betesda, en Juan capítulo 5, un paralítico que estaba ahí esperando y poniendo su fe en una leyenda de que venía un ángel y movía el agua cada cierto tiempo? Y el primero de todos esos enfermos que se metía en el estanque cuando el agua todavía estaba moviéndose, se quedaba sano. Eso no era que sucedía así, era lo que ellos creían. Y Juan, como un buen historiador, no interpreta, simplemente relata lo que la gente creía. No era que Dios hacía eso. Dios no juega con la dignidad de la gente. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Dios le diga al ángel, mira, están durmiendo, ven, mueve el agua. Y venía el ángel, movía el agua y se iba. Y el primero que se metía cuando el ángel estaba, después de haber movido el agua, ese se sanaba. Ese no es Dios. Lo que los expertos dicen, y yo, aunque no soy un experto, sí creo que eso es lo correcto. Juan lo que está narrando, lo que la gente creía, para marcar un contraste entre las creencias populares y el poder extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo ahí. Y el Señor llega a aquel lugar donde había una multitud, dice Juan capítulo 5. Y en su soberanía, a pesar de que había tantos enfermos allí, se le acercó a uno, porque Él es soberano. Y quiso prodigar gracia en ese que está ahí. ¿Es injusto? No, porque todos están enfermos. Y si Él quiere dar gracia a uno, pues es un acto de bondad. Y recuerdan la pregunta que le hizo a ese paralítico que estaba ahí. Jesucristo se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sanado? Yo hace años, cuando leí esta historia, que ni era pastor, yo decía, pero ¿por qué le pregunta? Tiene 38 años en esa condición infrahumana de vida. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Cómo que si quiero ser sanado? Después entendí que hay personas que no quieren ser sanadas.
que hay personas que no quieren salir del desierto. Y este pueblo hebreo, a pesar de tantas manifestaciones del poder de Dios, siguieron por los caminos de su caprichoso corazón. Conocemos la historia y vemos las consecuencias. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, nos dice que cuando las personas que no tienen a Dios y no quieren saber nada de Dios, que están impacientes del gobierno divino, insisten en andar por sus caminos, Dios le dice, pues está bien, los entrega. Ustedes quieren sus caminos, anden en sus propios caminos. Y dice la Escritura que Dios los entregó, es decir, le quitó la protección. ¿Alguno de ustedes ha hecho planes de pecar? Yo lo he hecho. No es mi práctica, pero a veces yo he planificado tal o cual cosa. Y en el camino Dios dice, ¿qué estás haciendo? Pero si yo insisto, Dios dice, bueno, pues entonces hazlo. Dios los entregó a sus pasiones. Eso es lo que ustedes quieren. Pues denle para allá. Dios le dice, por mí no te pares, dale. Eso es lo que tú quieres. ¿Recuerdan a Samuel, el profeta? Cuando el pueblo era gobernado por jueces y Samuel era juez y también era profeta. Y el pueblo viene delante de Samuel y le dice, no queremos que nos gobierne, nosotros queremos reyes como los que tienen las demás naciones. Y Samuel estaba destrozado, porque él sabía que el plan de Dios funciona, y estaba funcionando. Iba atribulado delante de Dios, Dios, este pueblo no me quiere. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo? No te atribules por causa del pueblo, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y es posible que si usted o yo queremos andar en los caminos de nuestro voluble corazón, si queremos andar viviendo en aquello que le da solamente gratificación a nuestros sentidos, y si insistimos, es posible que Dios nos diga, pues está bien, toma. Como le dijo a Samuel, ellos quieren reyes como los reyes de las demás naciones. Yo les voy a dar reyes y ellos sabrán. Y esos reyes lo llevaron a la ruina. Y la historia así lo confirma. El reinado del norte o reinado de Israel con capital Samaria después de la guerra civil que se dio, este reinado compacto de Saúl, de David, de Salomón, cuando vino Roboam, el hijo de Salomón, provocó una guerra civil entre Roboam y el general rebelde Jeroboam I. Jeroboam I, de las 12 tribus de Israel, se alzó con 10 de ellas y comenzaron a llamarse reinado del norte o reinado de Israel con capital Samaria. Y Roboam retuvo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín con el reinado del sur con capital Jerusalén. El reinado del norte fue invadido por los asirios después que tuvieron 20 reyes y los 20 hicieron lo malo y fueron esparcidos. ¿Por qué? Dios cumplió su promesa. ¿Ustedes querían reyes? Ahí tienen reyes. ¿Querían ser los reyes y monarcas de sus propias vidas? Ahí lo tienen. El reinado del sur también sucumbió después. Tuvieron 20 reyes y 10 hicieron lo malo delante de Jehová. Al final, el último de ellos, ya cuando Dios había dictado sentencia contra el pueblo, le envió a Jeremías para que le dijera, mira, ríndete ante el rey de Babilonia, ríndete
y tú vas a vivir. Es más, tú te vas a mantener como rey, pero bajo la soberanía de Nabucodonosor. Pero tú no vas a morir, no vas a sufrir, ni tú, ni tu familia, ni va a haber masacre en el pueblo. Pero él no quería, porque él quería ser monarca absoluto del reino. Y fue y aprovechó una coyuntura política y habló con su archirrival. ¿Quién? Los egipcios. E hicieron alianza el pueblo de Judá con el pueblo egipcio. Y entonces le dijeron a Nabucodonosor, ¿y qué ahora? Y Nabucodonosor aguantó la invasión. Pero era un asunto de tiempo. Los egipcios después rompieron esa alianza para atender sus propios intereses. Y el pueblo de Judá, o reinado del sur, quedó indefenso. Pero antes de que eso sucediera, Jeremías reiteradamente le decía al rey, oye la voz de Dios y te irá bien, ríndete, tú no vas a ganar esa guerra porque Dios prometió que la vas a perder. Pero él no quería renunciar a su reino. Vinieron las tropas de Nabucodonosor, hicieron una masacre en el pueblo, tomaron a la familia del rey, la encarcelaron al igual que al rey. Amarraron al rey y le pusieron a toda la familia real frente a sus ojos. Y le sacaron, o mejor dicho, le degollaron frente a los ojos del rey. Y después que masacraron a la familia real, le sacaron los ojos al rey y lo tiraron a un calabozo. ¿Quién provocó esto? ¿Dios? No, lo provocó él. Cuando nosotros insistimos en ser los reyes de nuestras vidas, estamos tratando de cometer un golpe de estado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él no lo va a permitir. No importa las alianzas que hagamos, tarde o temprano, la promesa del Señor se va a cumplir. No valió que primero tuvieran 400 años de esclavitud en Egipto. No valió que estuvieran 40 años en el desierto. Después cae el imperio o el reinado del norte por los asirios. Después están 70 años cautivos en Babilonia. Hasta tal punto que el profeta Jeremías, cuando escribe las lamentaciones, hablando acerca del pueblo hebreo, en ese capítulo 1 del libro de las lamentaciones, dice, ¿cómo ha caído la populosa ciudad? La grande entre las naciones ha sido hecha tributaria, amargamente llora de día y de noche y no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Una manera poética y descriptiva para decir cómo tenían el alma partida en 1000 pedazos por la invasión. Después viene el imperio medo-persa. Después viene el imperio griego. Imperio tras imperio y la opresión, el yugo sobre ellos. Después viene el imperio griego. Antíoco Epífanes hace lo que se conoce en la historia como una de las abominaciones más horribles para el pueblo hebreo. Llega hasta la ciudad de Jerusalén, llega al templo, pasa el atrio de los gentiles, donde los que no eran judíos solamente podían estar allí. Se acerca al lugar santo donde solamente podrían entrar los sacerdotes. Y no solamente llega al lugar santo, sino que llega hasta donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Llega hasta el lugar santísimo. Y allí coloca un cerdo en el altar del sacrificio y lo sacrifica y todos sus restos lo esparce por todo el templo. Querían reyes, ahí tienen reyes. Dios cumplió su promesa. Hubo una rebelión, la rebelión de los macabeos, y ellos obtienen una independencia efímera. Pero después viene el general Pompeyo e invade a la ciudad de Jerusalén
y sofocan cada sedición y revuelta, hasta que en el año 70 viene el general Tito Flavio y barre con la ciudad de Jerusalén. Quema el templo y los judíos son esparcidos y son sacrificados y son perseguidos. Luego, junto con los cristianos, en el año 64, antes de Tito Flavio, también hubo una persecución, pero esa persecución se mantuvo contra los cristianos, pero también contra los judíos. Ellos querían reyes, ahí están teniendo sus reyes. La palabra de Dios nos dice que Dios cumple su promesa. Según Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos de todas las edades fueron inmolados sin misericordia durante ese año 70. De todas las edades, y unos 100,000 sobrevivieron. Más adelante, en el año 115, vienen otras revueltas, pero los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Macedonia se rebelaron. Cuando fracasaron, el emperador Adriano destruye 985 pueblos de todos los territorios judíos y mató por lo menos a 600,000 hombres judíos. Miles más perecieron por hambre y enfermedades. Y el nombre de Israel es cambiado por Palestina. Palestina es una derivación del nombre de filisteos, como llevándola a la ignominia más grande. Le voy a poner el nombre de su tierra, o le voy a llamar a su tierra por el nombre de sus enemigos. Cuando vemos la historia, en el año 380 el emperador Teodosio I formuló un código legal que declaraba a los judíos como una raza inferior. El emperador Heróclito los desterró de Jerusalén en el año 628 y más tarde trató de exterminarlos a todos en todas partes del mundo. Cuando se lanzó la primera cruzada en el 1096, miles y cientos de judíos fueron asesinados. En el año 1254, el rey Luis IX expulsó a los judíos de Francia. Cuando muchos de ellos regresaron más tarde a ese país, Felipe el Hermoso desalojó nuevamente a todos los judíos, más de 100,000 en el año 1306. En 1492 los judíos fueron expulsados de España al mismo tiempo que Colón empezaba y tenía el primer viaje hacia América. En 1894, debido al antisemitismo, los judíos fueron despreciados en toda Europa, principalmente en Rusia. En 1914, unos 90,000 humanos ya se habían establecido en la tierra de Palestina, pero todo se desestabilizó con el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos en 5 años. ¿Querían reyes? ¿Querían ser reyes? ¿Querían seguir sus propios caminos? Dios entonces los dejó. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener un éxito relativo viviendo de espalda a Dios. Lo peor que nos puede pasar es la impunidad divina. Porque la impunidad estimula la desobediencia. Si siendo infieles al Señor nos va bien, es el peor juicio que hay. Porque al reinado de Judá le fue bien cuando hizo alianza con Egipto, pero fue un bienestar corto y fue un éxito relativo. Lo peor que le puede pasar a alguien es que le vaya bien desobedeciendo a Dios, porque ese es su peor castigo. Porque las sanciones
nos llaman la atención, nos llaman a la recapacitación, nos llaman al arrepentimiento. Nos da cuenta que ese camino pues no nos fue bien. Pero si seguimos y seguimos, como dice Romanos, Dios nos entrega. Ok, pues sigue. Hermanos, hemos llegado al final ya de esta miniserie de 6 entregas. No te quedes en el desierto. Por un lado está la promesa de la bendición, de la recompensa, y por otro lado está la promesa del juicio y la disciplina. Las dos están ahí. Nos toca a nosotros decidir por cuál de las dos vamos a vivir. Cierre sus ojos. Si Dios ha hablado a tu corazón, si hay situaciones que arreglar en mi vida o en tu vida, ahora es el momento para nosotros considerar venir humillados delante del Señor. No le quepa la menor duda, Dios va a cumplir su promesa, su palabra. Dios va a cumplir con lo que Él ha dicho. Si aquí hay personas que no conocen a Cristo, que todavía no han dado un testimonio público de Cristo, de que van a vivir para Él, no solamente arrepentirse de sus pecados, sino que Cristo sea el Señor de sus vidas. O si usted está viendo esta transmisión por algún otro lugar y quiere que Cristo sea el Salvador de su vida, partiendo de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y usted está dispuesto a pedirle perdón al Señor, no mueras en el desierto, ven a Cristo. Si aquí o en alguna de las áreas de circuitos cerrados hay personas, o en algún lugar de esta transmisión, en otro país, en otro pueblo, que vienen meditando en esto y el Señor le habló y quieren reconciliar su vida con el Señor, venga el Señor ahora. Si tú eres un creyente firme, pero aún así hay cosas que debes superar, las puertas de la gracia están abiertas de par en par para recibirnos. Toma esa decisión ahí. Yo voy a hacer un llamado a que, si Dios te ha hablado y tú quieres, todavía este año que es jovencito, tú quieres servir al Señor, vivir para Él, arreglar tu vida con el Señor, entregar áreas de tu vida que hasta ahora tú has sido el rey y el Señor te ha dicho renuncia, y es tu deseo renunciar. Aquí te puedes poner de pie en un área del circuito, de los circuitos cerrados, también te puedes poner de pie. No tiene que pasar al frente. Esta es una oración pública y un compromiso público. Ponte de pie. Si Dios te habló y tú quieres entregar tu vida al Señor respondiendo al llamado del Señor, ponte de pie. Si tú no tienes nada que arreglar, entonces te puedes quedar sentado. Pero hacemos compromiso con el Señor de que no queremos perecer en el desierto. Yo voy a hacer esta oración por aquellos que están viniendo al Señor en conversión, en reconciliación,
y en pacto con el Señor de vivir para Él. Si Dios te habló y tú tienes algo o varias cosas en tu vida donde tú le dices al Señor, lo pongo en tus manos. Yo no quiero morir en el desierto. Yo no quiero que esta pequeña cosa o esta gran cosa me impida vivir en tus propósitos. Yo hago compromiso contigo de que este año será mi año. Yo también hago compromiso con el Señor y doy un paso al frente, delante del Señor, de que hay áreas en mi vida que yo también tengo que decirle al Señor, ayúdame, sosténme, fortaléceme. Si Dios te habló, oremos juntos, ponte de pie y vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Esto es personal, esto no tiene que ver con nadie, tiene que ver contigo y Dios. Aún muchas cosas que pudiéramos tener, nadie las sabe, pero Dios sí las sabe. Y no somos tan puros y tan santos como para no hacer este compromiso con el Señor, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso. Siempre hay áreas donde Dios necesita o donde nosotros necesitamos decirle a Dios, ven e invade ya lo que tú quieras, Señor. Y aquí estamos como pueblo tuyo, Dios, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestras apariencias, perdónanos por querer aparentar que todo está bien, perdónanos por estar más abocados a las tradiciones que a tu palabra. Delante de ti estamos, que conoce las intenciones de nuestros corazones. Delante de ti estamos para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos guarde, para que tenga misericordia. Públicamente, Señor, te decimos, ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos. Podemos ser talentosos e incluso falsificar el respaldo tuyo, pero no queremos ser así, queremos ser auténticos y queremos depender de ti única y exclusivamente. Aunque nadie nos conozca, aunque nadie nos reconozca, queremos vivir para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Padre. Dirígenos, salva, reconcilia, bendice nuestras vidas. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestro país y guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.